Bienvenidos a su programa Actualidad. Seguimos en el tema interesante de las finanzas y como siempre ha estado el hermano Gustavo Ramírez, quien le damos la bienvenida. Qué bueno tenerle nuevamente y es una bendición continuar la enseñanza sobre finanzas. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y gracias a usted que nos escucha por seguirnos, y le invitamos a que sigan los próximos programas porque vamos a seguir compartiendo obviamente principios bíblicos sobre el manejo de finanzas y también vamos a seguir compartiendo consejos prácticos de cómo debemos manejar nuestras finanzas, porque recuerden ustedes que nosotros en el manejo de finanzas pues o somos muy dadivosos o somos muy tacaños, o somos agradecidos con Dios por lo que nos ha dado o nos pasamos la vida envidiando a los demás. A veces puede ser que considere el dinero una bendición o una maldición el dinero en su vida. ¿Es usted sabio en cómo maneja el dinero o usted es descuidado en la manera en que lo maneja? Y algo muy importante que nos detuvimos en un programa anterior es: ¿está usted de acuerdo con su esposa en cómo debe gastarse el dinero? Porque definitivamente cada una de estas situaciones en que nos podamos poner que son extremos nos llevan a una pregunta. Bueno, su matrimonio tiene problemas financieros el día de hoy y de eso se trata el programa, de ayudarle a creerle a Dios y de ayudarle a practicar los principios de Dios. Gracias, hermano Gustavo, por hacernos siempre este recordatorio de algunos tips que le podríamos decir al pueblo cristiano y al pueblo en general que nos ve. Vamos a recordar el programa anterior, algunos puntos para que usted pueda ver la relación que lleva el programa que usted está sintonizando en esta hora. Vimos 4 razones por lo cual es indispensable enseñar sobre el tema de finanzas. El primer punto fue que no se enseñan en las escuelas, pero Jesús nos da una enseñanza tremenda. Para él fue importante, y también en la palabra del Señor encontramos los eventos que nos dan la razón de que es importante el tema de las finanzas. El manejo del dinero es un tema controversial y es la raíz de todos los males. La Biblia lo dice claramente y creemos y estamos seguros de que si el Señor lo enmarcó, el pueblo cristiano debe saber cómo manejar sus finanzas. Mucha gente maneja conceptos equivocados del dinero. Fue uno de los puntos que vimos en el programa anterior. Y vimos a la luz de la palabra, rompiendo sus paradigmas para que no tengan obstáculo de poder entender de que no se puede dejar afuera las finanzas cuando se está hablando de temas espirituales. El hombre confunde lo trascendente con lo intrascendente. Eso fue algo importante, que a veces el pueblo actúa por emoción. La gente es impulsiva. Y hoy vamos a entrar a un punto bien importante y por lo cual yo quiero pedirle a usted que ponga toda la atención necesaria porque Dios le va a hablar hoy en este punto importante. Así es. Bueno, hoy vamos a compartir de 4 razones más por las cuales es indispensable enseñar sobre el tema de finanzas. Recuerde que estamos hablando de por qué es importante. Porque hay personas que no creen que es importante hablar del tema de finanzas, a pesar de que viven con grandes problemas o metidas en grandes deudas. Correcto. Entonces, hoy vamos a compartir primero que la mayoría de personas viven esclavos del dinero. Y mire que para vivir esclavos del dinero no es que se tenga poco, porque a veces también se vive esclavo de dinero porque se tiene mucho. Entonces, la esclavitud en el dinero es uno de los temas por qué es importante hablar de finanzas. Vamos a hablar también de por qué es necesario derribar los paradigmas respecto al dinero, porque nosotros creemos cosas de cómo se maneja o cómo debemos manejar el dinero. Vamos a compartir también de que las estadísticas sobre divorcios en los matrimonios hablan de que más del 50% de los divorcios que existen están siendo causados por un mal manejo del dinero. Y seguramente usted que nos está viendo puede ser que su matrimonio hoy esté teniendo problemas. Yo no sé cuántas peleas, cuántos problemas ha tenido por problemas del dinero, o porque no le alcanza, o porque el esposo no le da, existe una infinidad, pero esa es una razón por la cual hay que aprender del tema de finanzas. Y el último punto que vamos a ver hoy es porque es algo muy importante. Muchas iglesias enseñan sobre el diezmo y nosotros creemos fielmente en el diezmo y sabemos lo importante que es, pero es importante que aprendamos de finanzas porque se enseña del 10%, pero no se enseña de qué hacer con el 90% restante. Correcto. El punto que tocaba el hermano Gustavo, la mayoría viven esclavos del dinero, o sea, que tengan poco, o sea, que tengan mucho.
es importante poder conocer, y quisiera que usted ahondara en este punto que va a ser bien controversial. Bueno, primero hay que hablar del tema de esclavitud, ¿verdad? Cuando uno vive esclavo de algo es porque tiene un amo o un señor sobre uno. Y entonces cuando hablamos de que es necesario enseñar el tema de finanzas en este tema es porque si tengo poco, vivo esclavo de la pobreza y la pobreza es la que se enseñorea de mí. Pero si tengo mucho, vivo esclavo de la avaricia o de la codicia, porque no hay cantidad de dinero que me pueda satisfacer para yo estar tranquilo. Me acuerdo a uno de los más ricos del mundo, Rockefeller, le preguntaron ¿cuánto dinero es suficiente o necesario para que usted esté tranquilo? Y la respuesta fue 1 millón más. Y cuando tenía 1 millón más, 1 millón más. 1 millón más. Y 1 millón más. Entonces es bien importante que mucho puede nacer de la avaricia y del corazón, de la avaricia y de la codicia que hay en el corazón del hombre. Y si se tiene poco, recuerde qué es lo que pasa hoy porque se tiene poco. Porque el hombre se ve tentado a endeudarse, a robar, a hacer negocios ilícitos. Y hoy vemos una gran cantidad de personas yendo a la cárcel y las cárceles están que ya no aguantan tantas personas. ¿Por qué? Porque por el tener poco o por el no, van y recurren a una manera ilícita de adquirir el dinero. Y el cristianismo nos habla de una verdad. Nosotros tenemos un Señor. Y ese Señor no solamente lo vamos a confesar que es el Salvador, libertador de nuestras vidas, sino que Él quiere ser Señor de toda nuestra vida. Y en las finanzas, Él tiene que ser el Señor. Y Él no va a ser un esclavo, nosotros no vamos a ser un esclavo de Él, sino Él nos va a enseñar a que seamos dirigidos por Él en el tema de las finanzas. Así es. Y podemos vivir esclavos de la pobreza o vivir esclavos de la avaricia y la codicia. Pero hoy hay un tema muy importante que a mí me llama mucho la atención, y es que hoy vivimos esclavos de las deudas. La deuda es algo que está esclavizando enormemente al pueblo cristiano. Yo le compartí a pastor el otro día, estuve en una enseñanza en donde yo le dije, por favor, pónganse de pie en un grupo de 50 personas, pónganse de pie todos los que tengan problemas de deudas y vénganse al frente. Y cuando estaban todos al frente les dije, por favor, volteen y vean cuántos se quedaron sentados. Y decía, ¿cuántos creen que se quedaron sentados de un grupo de 40, de 50? En los grupos donde lo hemos hecho, normalmente se quedan sentados 2, 3 o 4 personas. Eso quiere decir que un 10% de la población no está en deuda, pero el 90% está en una esclavitud. Alarmante. Una esclavitud de deuda. Es un dato alarmante. Y porque seguramente quien nos está escuchando, quien nos está viendo, debe tener sus deudas. Puede ser que tenga pocas deudas, puede ser que tenga muchas deudas. En una de las enseñanzas, no se me olvida una anécdota de un hermano que llegó con su sobre y dijo, mire, yo quiero pedir para salir de deudas. Pero cuando yo empecé a leer el sobre, que no llevaba nombre, no sabía de quién era, empecé a leer, decía, Señor, yo te pido, porque me saques de la deuda que tengo con mi primo que le debo 10,000 quetzales. Porque salga de la deuda en el banco X, porque salga de la deuda de 20,000 en el banco X, y todavía peor, y por las 3 tarjetas que tengo topadas. Entonces, ¿qué cantidad de dinero y qué cantidad de esclavitud tenía esta persona respecto a cómo estaba endeudado o a la cantidad de préstamos que tenía? Okay. Bien, en el libro de Proverbios nos habla algo importante. ¿Qué nos dice ese proverbio precioso? Y de Proverbios 37 dice, solo 2 cosas te pido, Señor. Primero, dice, no me la niegues antes de que muera. O sea, está diciendo, Señor, solo te pides 2 cosas, y no me las niegues antes de que yo me muera. Primera cosa, aleja de mí la falsedad y la mentira. Eso está en Proverbios 38. Y lo interesante dice, no me des pobreza ni riqueza, sino el pan de cada día. Y cualquiera podría decir, bueno, no quiere pobreza ni quiere riqueza. Conformista. Pero ¿por qué? Y vea la respuesta en el versículo 9, porque dice, porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Porque si yo lo que tengo, si yo tengo mucho dinero, yo lo he logrado porque yo soy bueno. Inteligente. Porque soy inteligente, porque ya... Sagaz para los negocios. Porque lo he sudado. Pero luego en la parte 2 del versículo da la respuesta, dice, y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar el nombre de Dios. Entonces, miren lo interesante del proverbio, y por algo es algo muy sabio. Dice,
Señor, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es Dios? Pues si yo tengo plata. Y teniendo poco podría llegar a robar. Entonces está hablando de los dos extremos, de tener mucha riqueza como esclavitud, y del otro extremo de tener tanta pobreza que lo lleve a deshonrar a Dios y llegar a robo. Pero algo importante que nos revela la palabra acá en Proverbios 30, dice aquí Salomón, que escribió los Proverbios, dice: aleja de mí la falsedad y la mentira. Tanto en la pobreza como en la riqueza, la falsedad y la mentira son dos espíritus, dos influencias que son tremendas en la vida de esas personas. Y había que ir a preguntarse en el día de hoy, ¿cuánta falsedad existe hoy en el tema de finanzas? ¿Cuánta mentira existe hoy en el tema de finanzas? ¿Cuánta falsedad hay a través de llamadas telefónicas, de estafas que le están haciendo las personas? ¿Y cuánta mentira incluso existe en los matrimonios? Cuando la esposa gasta y no le dice al esposo y le miente, o el esposo le miente a la esposa de lo que él realmente gana, y viven realmente en un ambiente de falsedad y mentira dentro del mismo matrimonio. Esa es una tremenda realidad, ¿verdad? Bueno, entonces, viendo desde el punto de vista que nos enseña Proverbios, ¿qué considera usted que podría ser el mensaje para el pueblo que nos está viendo sobre no tener mucho para no olvidarse de Dios, y no tener poco para que no se robe y no se deshonre el nombre de Dios? ¿Cuál sería su consejo? Yo creo que lo importante en esto, pastor, es tener bien claro que la felicidad, el gozo, la paz, la justicia no la va a encontrar en que tenga poco porque soy pobre, o porque tenga mucho porque soy rico, sino que eso solo lo va a encontrar cuando usted busca primeramente el reino de Dios, y todas las demás cosas o son añadidas. O como dice en Deuteronomio, dice que nosotros debemos de recibir las bendiciones de Dios, y que éstas nos van a seguir y que nos van a alcanzar. Entonces nosotros no vamos tras las bendiciones, sino que simplemente vamos detrás de Dios, pero las bendiciones vienen y nos alcanzan. Lo que decía el hermano Gustavo, le recuerdo, Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos sus mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea, no iremos detrás de las bendiciones nos alcanzan. Y también le recuerdo lo que dice la palabra: amado mío, en 3 de Juan, amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a la medida de que tu alma prospera. Dios es un Dios de equilibrio, ¿verdad? Justo, ¿verdad? Así es. Y ese tema de prosperar el alma tiene que ver con el conocimiento, porque obviamente en el alma está, una parte del alma son nuestros pensamientos, el razonamiento. Entonces, ¿qué hay en nuestra mente respecto al manejo del dinero? Y la parte de prosperar en finanzas implica adquirir conocimiento y desplazar lo que tengo aquí por algo nuevo. Esto me recuerda lo que dice la palabra en Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Así es. Bueno, vamos a ir al siguiente punto de por qué es necesario enseñar sobre el tema de finanzas. Primero, porque es necesario derivar paradigmas respecto al dinero. Paradigma respecto al dinero. El paradigma es una manera de pensar, una manera en que nosotros creemos que las cosas son, pero que no necesariamente son así, pero porque las aprendimos. Entonces usted hoy piensa del dinero lo que oyó hablar de sus padres, o bien de lo que vio que sus padres hacían con el dinero. Muchos de nosotros tuvimos papás que quizás tuvieron poco o tuvieron mucho, pero que la manera en que lo manejaban es lo que determina cómo yo lo manejo hoy, porque ahí aprendí. Proverbios 19:14 dice: la casa y el dinero se heredan de los padres. Entonces la Biblia muy clara dice: la casa y el dinero. El dinero, el enfoque de dinero que nosotros tenemos, es una herencia que recibimos de nuestros padres. Y termina diciendo el versículo 14: pero la esposa inteligente es un don del Señor. Entonces, nosotros muchas veces aprendimos de nuestros padres a decir: es que no tengo, es que no puedo, es que eso no es para nosotros, es que pobre nací y pobre me he de morir. O algunos que dicen: mire, es que yo soy pobre pero honrado. Y una enseñanza que yo recibí decía: mire, pero ¿quién le dijo que no se puede ser honrado y rico a la vez?
La riqueza no significa que no se sea que honrada. sea algo corrupto. Correctamente. Y me gusta mucho Josué 1:8 porque dice, recita siempre el libro de la ley, medita en él día y noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y termina con 4 palabras, diría yo, claves. Dice, así prosperarás y tendrás éxito. Eso también me recuerda lo que dice el libro de los Salmos, en el Salmo número 1, ¿no? Que dice que cuando meditamos en la palabra de día y de noche seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y es que ahí está la clave, la prosperidad de Dios. Pero el versículo anterior dice, el que se deleita en la palabra. Exactamente. Entonces, ¿cuán importante es? Bueno, hablemos de 2 extremos, porque estamos hablando de 2 extremos aquí, lo que oímos de nuestros padres y lo que oímos ahora de la Biblia. Exactamente. Entonces tenemos que romper esa forma de pensar de cómo nuestros padres nos enseñaron a ir a aprender la forma de pensar de Dios y cómo Dios quiere que nosotros pensemos hoy. Exactamente. Hemos platicado muchas veces con el hermano Gustavo y hay algún tipo de, o un común denominador en la vida de nosotros, como de otros hermanos que he conocido, de que hemos venido de familias que han tenido escasez, que han tenido limitaciones, pero el esfuerzo con que ellos pudieron salir adelante, nosotros fuimos beneficiados y hoy tenemos un estatus diferente. Dios nos bendijo y hoy creemos firmemente que no importa cuál es el origen de su familia, lo importante es que usted pueda creerle al Señor en este tiempo, que puede haber un cambio. Así es. Y esa es la generación, pastor, donde muchos de nosotros que estamos entre las edades, diría yo, de 35 a 50 años, tuvimos familias donde el papá era alcohólico, donde el papá era el que menos trabajaba, donde la mamá fue la que se esforzó más por sacar a los hijos adelante. Y hay un libro que no es cristiano, pero que es muy interesante, que dice Padre rico, Padre pobre. Habla de 2 extremos, y ese libro habla de una persona que dice, yo tenía 2 papás, tenía un papá que era rico que me enseñó riqueza y tenía un papá que era pobre que me enseñó sobre pobreza. Pero ese libro a mí me llamó mucho la atención porque habla de 2 extremos también, donde dice el ser humano o el hombre vive en medio de 2 extremos. Por un extremo está el temor a hacer las cosas y por el otro lado está la ansiedad de querer tener cosas. Porque si usted tiene su radio, quisiera tener su aparato de sonido, y si no, quiere tener su tele chiquita, aunque sea blanco y negro. Pero si ya tiene blanco y negro, quiere una de color. Si tiene de 20 pulgadas, quiere una de 30. Y si ya tiene de 30, ya quiere una plasma. Y si quiere una plasma, pues va a querer una de 3D. Esa ansiedad del ser humano de querer cada vez tener más. Y que estamos alienados por la mercadotecnia, ¿no? Así, pero por el otro extremo está el temor de hacer cosas. Dios le pone ideas en su mente, Dios le pone ideas para hacer en su trabajo y dice, ay no, es que saber si va a funcionar, es que saber si... Entonces dice ese libro... El temor al fracaso. Que nosotros funcionamos en medio de eso, la ansiedad de querer y el temor a no poder. Al fracaso, correcto. En el punto número 7, el séptimo punto, dice, me gustaría que usted lo ampliara. ¿Por qué es necesario enseñar? Recuerde que estamos hablando de por qué es necesario enseñar el tema de finanzas. Es bien necesario porque más del 50% de los divorcios son por problemas de administración de finanzas y particularmente de deudas. Muchas personas se terminan divorciando porque el esposo no provee, o porque el esposo está endeudado, o porque ya llegaron a un nivel en que se quedaron literalmente sin nada. Y me gusta mucho Proverbios 21:9, y aquí vamos a hablar también de 2 extremos. Vamos a hablar del extremo de la mujer y del extremo del hombre, visto desde Proverbios. Proverbios 21:9, vamos a ver Proverbios 21:9 y 21:20. El Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, ¿para qué quiero una casa enorme? Una mansión. Una gran mansión si estoy viviendo con una mujer rencillosa. Esto me trae a la pregunta de decir, ¿usted es mujer rencillosa? ¿Usted tiene una esposa rencillosa? Y en el versículo 20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Pero oiga esta parte bien importante, dice, mas el hombre insensato todo lo disipa. En la versión del pueblo de Dios para todos es todavía más fuerte. Y yo la acabo de compartir con un hermano porque está en un gran problema de deuda.
Y de repente le dijeron, mire, hagamos tal cosa. Y él dijo, ¿cómo no? Yo me apunto. Y yo lo llamé y le digo, mire, usted no tiene la plata para estar haciendo eso. Usted tiene problemas de deudas. Entonces luego le mandé, le saqué el proverbio 21:20 de la versión PDT y dice, el sabio guarda las provisiones. Pero oiga con esto, con todo respeto, pero el bruto las desperdicia. Entonces en estos dos extremos de los problemas entre un matrimonio estamos hablando de una mujer rencillosa y de un hombre insensato, que en esta versión dice bruto. Correcto. Fíjese que aprovechando siempre queremos ir dejando un granito o una semilla. Es importante que usted tenga diferentes versiones de la Biblia para que al estudiar, al escudriñar, nos podamos dar cuenta que los sinónimos que utilizan las Biblias o las versiones latinizadas nos dan una visión más amplia. El sabio guarda las provisiones, pero el bruto no es un insulto, sino que la palabra habla del insensato. Un insensato es alguien que es torpe, que inclusive puede traducirse como estúpido, porque hay estupor en su manera de pensar. Entonces, realmente algo que está sucediendo en el tiempo de hoy es que el hombre, no dependiendo del Señor, puede cometer torpezas en su vida y se mete a más y más deudas. Así es. Y el Proverbios también dice, la mujer sabia edifica su casa, pero más la necia, ¿con qué la destruye? Con sus manos la destruye. Entonces, ¿cuántos problemas de divorcio hay? Porque hay muchas mujeres que son necias, que no saben administrar el dinero que el esposo da o lo que llega a la casa, y destruyen literalmente su casa, su matrimonio, porque no saben gastar. ¿Y cuántos hombres hay insensatos que todo lo disipan o que todo lo desperdician? Y que estos proverbios lo señalan muy bien, que al final forman los dos un matrimonio y causan un divorcio. Lo malgastan, ¿verdad? Bien, pasamos al siguiente punto. Yo sé que el tiempo es corto, pero vamos a tocar, todavía nos da tiempo, el punto número 8. El punto 8 es un punto corto. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy sencillo. Porque en algunas iglesias se enseña mucho sobre las bendiciones de dar el diezmo. Hermano, dé el diezmo porque Dios va a proveer y va a sobreabundar y abrirá las ventanas de los cielos. Pero no se enseña mucho sobre cómo se maneja el 90% restante. ¿Por qué a mí me gusta este programa? ¿Por qué fui llamado? Porque yo creo que Dios me ha bendecido y, como dice la Biblia, porque de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y yo creo que muchos de aquí, muchos que nos están escuchando, pueden tener el gran problema de decir, ¿cómo llego a fin de mes? Y nosotros queremos compartir con ustedes principios, enseñanzas, tips, consejos, algunas cosas prácticas que le vamos a enseñar para que usted llegue a fin de mes. ¿Por qué? Porque recuerde que en Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y le faltó conocimiento para manejar dinero. Entonces la pregunta para ustedes es, bueno, ¿le falta conocimiento para manejar su dinero? Bueno, entonces necesita aprender de cómo manejar el 90% restante. Claro, si usted diezma, porque si no tiene que aprender primero a diezmar y luego a manejar el 90% restante. Correcto. Tenemos aquí lo que dice la palabra. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Ese es nuestro proverbio para ir terminando. Todo lo que hemos compartido habla sobre por qué es importante enseñar o aprender de finanzas. Y Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y había que preguntarle a usted, bueno, ¿quién quiere abundancia? ¿Alguien quiere abundancia o quiere escasez? Y seguramente es muy difícil que alguien vaya a decir, ay, yo quiero escasez. Mire, yo tengo mucho, yo quiero más escasez y más. La mayoría de personas quieren abundancia. Claro. Entonces, si vamos a Proverbios 21:15, nuestros pensamientos deben de ser de una persona diligente. Y en Proverbios vamos a hablar, y lo vamos a ir compartiendo, vamos a hablar de la diligencia y de la negligencia. Dice en Proverbios 21:5, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces puede ser que alguien esté apresurado alocadamente, ¿y dónde va a terminar? En pobreza.
Ahora mírenlo en la versión al día. Dice, los planes bien pensados. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo es, ¿por qué es importante enseñar de finanzas? Para que usted haga planes bien pensados, para que usted piense bien de cómo manejar su dinero. Dice, los planes bien pensados son pura ganancia, pero los planes apresurados, puro fracaso. Aquí vamos otra vez a esa dualidad de extremos, ganancia y fracaso. ¿En qué nivel está usted? Si yo trazo una línea y le digo, párense del lado derecho todos los que viven en ganancia y en abundancia, y del lado izquierdo los que están en pobreza y fracaso, usted sabrá dónde ubicarse. Claro. Pero la Biblia habla muy claro respecto a eso. Bien, estamos llegando a la parte final, el tiempo ha transcurrido. Hermano Gustavo, usted siempre tiene en su corazón compartir algunos puntos de la Biblia, o mejor dicho, versos de la Biblia. Por favor, yo le dejo el tiempo. Bueno, en Romanos 12:2, ya lo compartimos antes, es un versículo que a mí como dice uno, le hizo clic para marcar la diferencia en nuestras vidas. Y yo lo tengo de una manera que dice, ya no manejen el dinero en su matrimonio como lo hacen todos los esposos del mundo. Al contrario, piensen y aprendan a ser buenos mayordomos, buenos administradores del dinero que Dios pone en sus manos. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere en sus finanzas, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos. Esté pendiente de la continuación de este tema tan interesante. Que Dios les bendiga y les dé la sabiduría para poder aprender a ser administradores y que hagan planes bien pensados para que sean éxito todo lo que usted emprenda. Y ya dejemos de hacer planes alocados que serán un puro fracaso. Dios les bendiga y gracias, hermano Gustavo, por estar con nosotros. Gracias.